Hola, buenas noches, qué bendición poder estar reunidos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Tenemos un Dios increíble, un Dios que hace cosas imposibles en nuestras vidas. Así que vamos a cantarle a Él, acompáñanos. Dios, tú eres bueno, te adoramos, confiamos en ti, Señor. Silencio, escucho tu voz, voz que me llama, ven a mí. En el misterio, eres mi visión, mis pasos alumbras. Tú calmas tormentas en mi corazón y mueves montañas de duda y temor. Los mares se paran, me llevas a ti. Oh Dios imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí. Cuando no entiendo, tu amor me guiará. Creo en tu gracia, caigo en ti. Voy a lo incierto, a donde tú estás. Paso sin agua, voy en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor. Los mares se paran, me llevas a ti. Dios imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí. Oh, 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 oh. Tú calmas tormentas en mi corazón y mueves montañas de duda y temor. Los mares se paran, me llevas a ti. Oh Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí. Tú calmas tormenta en mi corazón y mueves montañas de duda y temor. Los mares se paran, me llevas a ti. Oh Dios imposibles, ven, haz tu obra aquí. Oh Dios imposibles, ven, haz tu obra aquí. Oh Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite.
Eres quien aumenta el regocijo y acrecientas la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, familia Valle? Bienvenidos a casa. De donde quiera que nos estés escuchando, de la Ciudad de México, desde el Estado de México, el interior de la República o en el extranjero, sean bienvenidos. Miren, el día de hoy estamos de manteles largos. Estamos muy contentos porque tenemos a unos pastores muy amados el día de hoy con nosotros. Así es, como ha dicho mi esposo, tenemos el privilegio y el gran honor de recibir en casa a unos pastores que amamos profundamente. Los conocemos de mucho tiempo atrás. Son pastores increíbles, son pastores jóvenes que nos traen hoy la palabra. Él es Alberto Suárez y su esposa Elizabeth Quero. Realmente vamos a estar disfrutando la palabra que ellos hoy nos van a compartir. Así que te invito a que la escuches con mucha atención. Gloria a Dios. La verdad estamos muy contentos de estar aquí. Es un privilegio poder estar acompañándolos y poder el día de hoy compartir con ustedes. Quiero decirles algo, tienen unos pastores maravillosos. De verdad, siempre han sido así. Desde que los conocemos, han sido personas que nos han honrado. Y antes que el Señor nos mostrara que nos iba a ocupar para servirle, ya les había hablado a ellos y les había mostrado que íbamos a servirle. Y estamos muy contentos por la invitación que nos hicieron. Es de veras una bendición. Lo que no les dijeron o lo que no les dijo el Señor es qué iba a hacer en nosotros para prepararnos, para pulirnos, porque quiero que sepan que teníamos muchos errores y los seguimos teniendo. Y el Señor ha estado puliéndonos, ha estado trabajando en nuestras vidas para que podamos servirle como Él se merece. Y bueno, el día de hoy hemos titulado la palabra que les vamos a presentar: Las pruebas nos hacen crecer. Ese es el título de la prédica del día de hoy. Y ¿saben algo? A mí no me gusta ser ligero al compartir la palabra, y menos estando en casa ajena. De verdad, les agradezco mucho el que nos hayan permitido ocupar este espacio para compartir las bendiciones y las maravillas que Dios hace en nuestras vidas para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, todos los que estamos aquí hoy, estamos aquí con un propósito, ¿sí? Todos tenemos errores, hermanos. Todos tenemos fallas. Tenemos garantizada la vida eterna por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No por lo que somos, solo por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, como personas, como individuos, tenemos muchos errores. Cometemos faltas, nos enfermamos,
pasamos por pruebas, somos débiles, caemos, dejamos de creer, dejamos de confiar. Pero estamos aquí porque somos imperfectos, ¿sí? La iglesia es un lugar para los imperfectos. Somos santos, sí, pero somos santos porque el Señor nos apartó y nos llamó. Por eso somos santos. Pero tenemos muchas fallas y tenemos una gran necesidad de ser mejores para el Señor. ¿Es correcto? ¿Sí? Estamos en el lugar indicado, ¿verdad? Ok. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y cuando llegamos a Cristo, llegamos como cuando llegó el hijo pródigo con su padre. Recuerden esa escena, por favor, todos conocen esa historia. ¿Cómo llegó el hijo pródigo con su padre? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo llegó? Sucio, derrotado, abatido. ¿Qué más? ¿A qué olía? A cerdo, ¿sí o no? Porque estuvo allí alimentando a los cerdos, cansado, arruinado, imperfecto. Como muchos llegamos a Cristo. ¿Y qué hizo el Padre? Lo amó, lo abrazó, ¿sí? Lo acogió, lo recibió, le puso un anillo en el dedo, lo bañó. Ahora sí que le dijo: sáquese a bañar, en buena onda. Lo bañó, le dio nuevas vestiduras, le dio de comer. ¿Y qué pasó? ¿A partir de allí el hijo fue perfecto? No, pero el Señor permitió que esta prueba cambiara su mentalidad, y fue a partir de ahí que fue más fácil trabajar en su corazón para perfeccionarlo. Cuando él estaba allí con los cerdos, su mentalidad fue: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí cuando podría estar con mi padre como uno de sus empleados y me iría mejor? Y entonces planeó y dijo: voy a ir con mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Esa fue la mentalidad que fue transformada. Pero Dios permitió que pasara por esa prueba para que él ahora pudiera ser moldeado de una manera diferente. Quisiera hacerte algunas preguntas, pero solo piénsalas, no me contestes. ¿Qué es lo más espantoso que te podría pasar? ¿Qué es lo que no te gustaría jamás enfrentar? ¿Tú crees que Dios pueda permitir que pases por estas cosas desagradables a las que le temes para trabajar en tu corazón, para cambiarte y para moldearte? ¿Podría Dios estar teniendo una estrategia y usar las pruebas para nuestro bien? ¿Será posible que esa es la manera que Dios usa para forjar nuestro carácter y nuestra fe? Quiero platicarte algo, ya Judith lo comentó. Hace 30 años yo tenía 17, saca tus cuentas. Y era un domingo cuando a mis papás los invitaron a predicar al estado de Puebla. Solo que mi hermana mayor y yo teníamos compromisos en la iglesia y no fuimos con ellos. Yo cantaba en el coro y tenía que estar muy temprano en la iglesia. Entonces tomé mis cosas, tomé mi Biblia, tomé mi cuadernillo. Es esta Biblia y es este cuadernillo, los que yo tenía ese día. Bajé las escaleras y me fui. Atravesé la avenida Miramontes esperando el camión. Rumbo al camión
clarito recordé la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sabes, yo iba muy feliz esa mañana, tanto que estando en la parada del camión yo estaba cantando audiblemente. Domingo, 7 de la mañana, no había nadie en la calle. Cuando de pronto un hombre llegó por detrás y me tomó del cuello y me dijo al oído: no grites o te mato. Y recordé lo que mi madre siempre nos enseñó desde que éramos niños. Lizzy, cuando te encuentres en un problema, cuando te encuentres en un momento difícil y no haya nadie contigo, clama al nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Recordé lo que mi mamá me enseñó. No había nadie. Y le dije: déjame en el nombre de Jesús. Y él se enojó y sacó un puñal, de esos que aprietas el botón y sale la navaja. Y me dijo en el oído: te dije que no gritaras, te vas a morir. Y comenzó con el cuchillo a golpearme varias veces. Y yo no dejé de gritar: déjame y suéltame en el nombre de Jesús. Y cada vez que yo lo decía, él se enojaba más. De pronto, de una casa que estaba cerca, una ventana, salieron 2 ancianos, 2 viejitos, los recuerdo perfecto. Ellos tenían canas, tenían lentes y pijama. Y él le dijo: déjala, suéltala. El hombre se asustó y me soltó y se echó a correr hacia la Alameda del Sur. Este hombre no quería robarme ni quería otra cosa más que violarme. Él intentó llevarme hacia la Alameda del Sur para violarme, pero no le fue posible. Él se asustó y se echó a correr. Yo estaba temblando, mis piernas estaban temblando, todo mi cuerpo se estremecía del miedo. Yo quería que ellos me abrieran su casa y me dijeran: ven o algo, y él solo dijo: corre a tu casa. Me atravesé la avenida y llegué otra vez a la casa y cuando llegué le dije a mi hermana: me iban a matar, un hombre me quería matar. Dejé mis cosas y me llevaron con mi tía, una tía que vive cerca de ahí. Ella me curó el brazo porque 2 de los golpes me habían raspado el brazo, pero había sido todo superficial. Hasta en la noche que regresaron mis papás es que yo pude darme cuenta realmente lo que había pasado. Todas las puñaladas quedaron en mi Biblia. Atravesaron este cuadernillo y mi Biblia es de tapa gruesa y atravesaron muchas hojas. Pero no me queda duda que era necesario que yo pasara por esa prueba para poder conocer y experimentar en carne propia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 17 años tenía y yo pude experimentar que el nombre de Jesús tiene poder. Pero nuestra confianza está puesta en que Dios ha comenzado una obra en nosotros y esa obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mira cómo dice Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Sabes, hermano, Abraham enfrentó muchas cosas, pero esto realmente era una prueba severa. Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo. Por favor, nota este énfasis, hermano. Tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es indudable que todo el sufrimiento viene de parte de Dios y es parte de la formación de nuestro carácter, de nuestra fe, y lo necesitábamos como familia. El
maestro que está formándonos permite que pasemos por sufrimiento, que pasemos por enfermedad. Ahorita que oraba Judith y decía, yo sé que hay muchos enfermos. Y el Señor nos permite pasar por valles de sombra y de muerte. Valles que no son nada agradables. Son valles en donde hay sufrimiento. No son momentos gratos. Pero miren lo que dice el Salmo 23. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Van a venir pruebas. Yo constantemente les digo a mis hijas, la vida es dura. Este mundo es un mundo caído. Este mundo es un mundo imperfecto, ¿sí? Aquí estamos de paso. Lo perfecto viene, donde no va a haber sufrimiento, pero aquí van a venir pruebas. Pero nuestra confianza está en la presencia de Dios, ¿sí? Porque el Señor va a estar allí con nosotros, no nos va a dejar solo. Y esto no se lo podemos atribuir al enemigo. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo y decimos, es que el enemigo me pone tropiezo, es el enemigo el que está allí. Más bien debemos pensar que es Dios con un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Ustedes son muy especiales para el Señor. Y quiere pulirnos, quiere transformarnos, quiere quitar todas esas imperfecciones, ¿sí? Y esa estrategia que tiene Dios es para prepararnos y para moldearnos todo el tiempo. Y en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad, en el momento del divorcio, de la separación, es imposible entender que esto viene de Dios. Es imposible pensar que Dios es el que está trabajando, el que está permitiendo que pasemos por ese valle. Nos cuesta mucho trabajo entender que todo lo que nos sucede proviene de Dios o que Dios lo permite. Pero es así. Él tiene un propósito. En el momento no nos damos cuenta, pero cuando pasa el tiempo, sabemos, tenemos la confianza, tenemos la certeza de que Dios lo hizo con un propósito. Segunda de Crónicas 32-31 se relaciona con Ezequías, quien era el rey, y Dios dice que lo dejó para probarlo. ¿Para qué? Para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. Cuando estés pasando por la prueba, el Señor quiere saber qué hay en tu corazón. A lo mejor se va a dar cuenta que tenemos otras prioridades, que tenemos ídolos, que estamos siendo infieles a Él. Pero es bueno, porque Él va a ordenar. Él va a poner todo en orden. Y mira, hermano, la semilla no puede entender en qué planta se va a convertir. En el momento la semilla solamente necesita riego, solamente necesita que la poden, ¿sí? Como cuando está en un invernadero y de repente la arrancas para ponerla en un lugar más seguro, ya que echó raíces. Pero la semilla no sabe qué fruto va a dar. La semilla no entiende cómo va a ser después. Yo quiero que pienses si todo lo que te ha tocado sufrir y padecer forma parte de un propósito para que pueda ser mejor para Dios. Cuando llegamos a Cristo tenemos la convicción de que somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevas criaturas. Pero hermano, esto no ocurre mágicamente. ¿De pronto al día siguiente eres completamente distinto? No, esto es un proceso.
Y esto es cierto, pero no creas que nada pasa de la nada. O sea, si tú no vas al gimnasio, tus músculos se atrofian, como los míos. Si tú no lees, tu mente se atrofia. Si tú consumes drogas, tu cerebro se atrofia. Y cuando algo se atrofia, necesita la ayuda de algo más, necesita depender de algo más. Como esos bebés dinosaurios de 42 años que viven todavía con papá y con mamá, que dependen de papá y de mamá. Esto puede ser peligroso, pues cuando Dios ve que algo se atrofia, Dios interviene para poder hacer algo. Ahí es cuando Dios nos traslada a campos irreconocibles para trabajar en nosotros, para mejorarnos. Muchos de nosotros no estábamos plantados, estábamos enterrados. Ya no se esperaba nada de nosotros. Pero nada es por casualidad para los que somos hijos de Dios. Hermano, si tú eres hijo de Dios, no hay suerte. No hay chakras alineados, ni planetas alineados. Si tú eres hijo de Dios, hay propósitos eternos. Dios está haciendo su obra en tu vida. Todos los que estamos aquí, hermanos, todos tenemos historias para contar. Historias desgarradoras. Y nadie puede decir, no, mi vida es un cuento de hadas. Es como una producción de Disneylandia. No es cierto. La verdad es que todos hemos pasado por tribulaciones, por pruebas, por enfermedades. Todos hemos experimentado la muerte de algún ser querido. Todos hemos sufrido de alguna manera. No hay nadie que pueda decir, no, yo siempre he sido feliz. No es cierto. Todos tenemos una historia triste que contar. ¿Sí? Muchos hemos pasado por temporadas de hospital. Levanten la mano quienes han estado en el hospital. ¿Sí? Miren nada más. Otros han pasado pues por crisis, por deudas, ¿te acuerdas? También por allí eso lo experimentamos. Y todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos pagado un precio para estar donde estamos. ¿Sí? ¿No es cierto que se paga un precio por tener hijos? Se paga un precio, ¿sí? Y los que deciden no tener hijos también pagan un precio. Se paga un precio por estar casado, pero también se paga un precio por decidir quedarte solo. Entonces, quizá ahora mismo estás pasando por una temporada difícil. Es probable que ahorita estés pasando por algo que no puedes creer que estés viviendo, ¿sí? Y puedes decir, bueno, ¿y esto de qué me va a servir a mí? Como aquella persona que está luchando contra el cáncer. ¿Cómo puede pensar y decir, ¿de qué me va a servir tener mi cuerpo contaminado de cáncer? ¿Qué podría aprender yo de eso? Mucho, no tienen idea. Te voy a contar algo ahora yo. Tuvimos hijos muy pronto. Después de casarnos, nos nació nuestra Tami. Y después de Tami tuvimos un bebé que perdimos. Una carambola. No sé quién provocó. ¿Tú provocaste la carambola? No, ¿verdad? Bueno, mi esposa se involucró en una carambola. Ese día iba a ir, tenía como 3 meses de embarazo, iba a ir a revisión con el ginecólogo y chocó. Ella cuenta que vio que estaban los coches parados con las intermitentes y ella llegó, se formó, hizo lo mismo, pero detrás de ella empezaron a llegar como 5 carros se involucraron en el choque
y perdimos a nuestro bebé. Fue muy doloroso. Esta pequeña estaba muy chiquita y Dios la usó para consolarnos. No sé cómo le hizo su tía Mimi, ya ves cómo es Mimi, y la metió al hospital y llegó y nos abrazó bien chiquita, tenía como 1 año y medio, y nos dijo, no lloren. En ese momento nos habían dado la noticia, estábamos abrazados, llorando, no lo podíamos creer lo que nos habían dicho, y llegó esta pequeña y nos dijo, no lloren, no están solos, yo estoy con ustedes. Ya llegué. También la iglesia nos consoló de una manera hermosa. Y después de eso, nos dijeron no se embaracen pronto porque pues, el legrado que les hicimos, pero teníamos una necesidad de tener hijos. Y vino Daniela muy rápido, como al año de eso. Y como a la semana de estar embarazados, estábamos poniéndole las vacunas a Tamara del sarampión y se acercaron a nosotros y nos lo ofrecieron. Y no sabíamos que estábamos embarazados, entonces, échamela, pónmela. Me la puse, se la puso mi esposa y empezó a tener un sangrado. Y empezó a sentirse mal. Fuimos con el doctor y el doctor nos dijo, tienen que abortar a su bebé. Y nosotros dijimos, nosotros no creemos en el aborto y no vamos a abortar. Y él nos dijo, bueno, pues tienen que pensar que probablemente no se logre su bebé, o tienen que pensar que si se logra, va a estar deforme. Párate, Danita. Nos dijeron, va a estar con espalda bífida. Voltea para que te vean. Pero el Señor nos sostuvo. Fueron los peores 9 meses de nuestras vidas que estuvimos sufriendo y solo los ojos están un poco deformes porque están más grandes de lo normal, pero gracias a Dios, cuando yo la recibí, le contaba sus deditos, veía sus pies y yo dije, Señor, bendito sea tu nombre. A veces Dios nos deja estar en una situación que solo Él puede controlar, que solo Él puede manejar, que está en sus manos, que está en su soberanía, y lo que Él quiere es que tú confíes en Él, que dependas de Él, que pongas toda tu confianza en el Señor y que le permitas hacer lo que Él quiera. Después, cuando ya somos árboles fuertes y miramos hacia atrás, pues nos damos cuenta que eso que parecía un accidente o una desgracia, eso fue lo que forjó nuestro carácter. Y eso fue lo que nos hizo tener la fe que ahora tenemos. Así como el invierno prepara la tierra para la primavera, así las aflicciones preparan el alma para la gloria de Dios. La verdad es que rara vez nos damos cuenta que Dios está trabajando en nosotros. Esa es la verdad. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos pasando por las circunstancias difíciles, lo que hacemos es quejarnos, lo que hacemos es llorar, lo que hacemos es lamentarnos, tirarnos al piso, angustiarnos. Pero ese desierto, ese momento difícil, te está preparando. El Señor está trabajando en ti, te está capacitando. Y nosotros ahora hemos podido consolar a otras personas de la misma manera como nos consolaron a nosotros. Mira, no es lo mismo cuando te enteras que alguien perdió a su hijo, ir y decirle cuánto lo siento. No es lo mismo a decir, yo sé lo que tú estás sufriendo. Yo sé cuánto dolor sientes en tu corazón. Y puedes consolar. Y el abrazo que tú le des a esa persona y las palabras que tú le des a esas personas van a ser diferentes. Pero el Señor te preparó para eso. Te permitió padecer eso para que después tú consueles. Los creyentes también nos atrofiamos, ¿sí? Los pastores también nos atrofiamos. Los ministros podemos atrofiarnos. Empezamos a dejar de creer. Empezamos a dejar de asistir
a la congregación. Empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de leer nuestras Biblias. Y cuando esto está sucediendo, Dios interviene, ¿sí? Porque sabe que estamos débiles, sabe que necesitamos nutrientes para hacernos crecer. Y Él sabe que después de la muerte viene la vida, ¿sí? Entonces, el labrador tiene que mandar fertilizantes. Se tiene que abonar una planta cuando no da fruto. ¿Y qué es un fertilizante y qué es el abono? ¿Qué es el abono? Es popó, ¿no? ¿No? Bueno, es estiércol, apesta. Pues los problemas también apestan, ¿no? Pues así es. No hay un estiércol que huela rico. A lo mejor ahora ya procesado sacan sabor cajeta o sabor vainilla, ¿no? ¿Y cómo puedo sustentar esto en la Biblia? Bueno, vamos a la parábola de la higuera, Lucas 13, versículos del 6 al 9. Dice, además Jesús les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo, Señor, deje usted la higuera un año más. Aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejaré vivir. Si no puede, ordene que la corte. ¿Sí? El abono, estiércol, fertilizante que ayuda al crecimiento de las plantas. Es nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes necesarios para que la tierra esté nutrida. Pero huele mal, ¿no es cierto? Es la única forma en que puede crecer la semilla. Hermano, cuando la vida se pone densa, allí es donde tienes que poner atención, porque significa que Dios está haciendo algo. Para los que somos hijos de Dios, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien a los que le amamos, a los que hemos sido llamados conforme a un propósito eterno. Todas las cosas buenas, pero también las cosas malas. Decía mi esposo, no le echemos la culpa al diablo. Si tú eres hijo de Dios, lo que sea que te pase, lo bueno y lo malo, Dios está trabajando con un propósito. Es parte del proceso. Se planta, se riega, se poda, se afloja la tierra, se vuelve a regar, se abona para después recoger un fruto. Escucha esta frase de A.W. Tozer. Los instrumentos más delicados de Dios están reservados para sus hijos especiales. Para los cristianos que van por el camino de la vida crucificada. Dios llevará a su sendero el horno ardiente, el fuego refinador, y le mostrará a ese cristiano realmente cuánto lo ama. Y su bendita gracia está con nosotros, hermano, haciendo que nuestros corazones resistan el fuego de cualquier prueba a la cual el Señor se agrade en pasarnos. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, las pruebas son como nutrientes, como vitaminas que estimulan el crecimiento. Las pruebas nos ayudan a crecer.
uno no es el mismo después de pasar por la prueba. Acompáñenme a 2 de Corintios 4:16. Pablo escribió: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, los problemas y las tribulaciones, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En ese momento te puedes estar preguntando, ¿cómo es posible que Dios permita que yo esté enfermo? ¿Sí? Puedes decir, es injusto. ¿Cómo puede haber sabiduría o cómo puedo obtener yo sabiduría que siga yo con cáncer o que siga yo con una enfermedad en mi cuerpo? Otros quizás están pasando por un momento de crisis en su economía, con deudas. Y probablemente sabiendo esto y estando en esa situación, hasta tu empleo perdiste, ¿no? Pues hay un propósito, hermano. Hay un propósito. Detrás de todo lo que nos sucede hay un propósito. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Después de que es probado, va a ser recompensado. No vas a estar todo el tiempo mal, pero aprende la lección, ¿sí? No estamos enterrados, hermano. Estamos plantados. Dios está haciendo que crezcas. Dios está trabajando en ti. Dios está usando este terreno para cultivarnos. ¿Qué es una semilla plantada? Una semilla, ¿no? Y en 10 años, si esa semilla la tienes afuera y no la plantas, va a seguir siendo una semilla y no va a haber nada más. Pero Jesús dijo: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, va a producir ¿qué? Mucho fruto, mucho fruto. Estas son las cosas en las que debemos pensar cuando estamos padeciendo. Es allí donde se está abriendo, donde se está pudriendo esa semilla para abrirse y para producir el fruto que el Señor quiere que tú produzcas. Tienes que pensar que el Señor quiere que tú seas un canal de bendición para otros. El Señor te está preparando para eso. Para eso está preparando a la Iglesia Valle, para que sean un canal de bendición para todos los que les rodean. Que esto llegue hasta Barrientos, llegue a Tlalnepantla, llegue a Santa Mónica, que se extienda su reino, que se extienda la bendición por la obra que el Señor está comenzando aquí. Que el Señor abra fronteras, que se planten más iglesias, que haya misioneros, que se extienda la obra del Señor. Si tú no entendieras la pobreza, si tú no hubieras pasado por esos momentos difíciles, ¿cómo podrías ayudar a alguien? ¿Cómo te sentirías cuando viene alguien y te pide para un taco y te conmueve y dices, te quitas y dices sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque ya experimentaste lo que es no tener para comer. Lo bueno, lo malo de la vida, todo nos sirve, porque son como ingredientes para el platillo final. O sea, cuando cocinamos puedes tener la zanahoria y puedes morder la zanahoria, pero cuando es parte del platillo, tú no puedes comerte la cabeza de ajos o mitad de la cebolla, pero sí son ingredientes importantes para el final del platillo, ¿no es cierto? Así también son los problemas y las tribulaciones. Hace 5 años aproximadamente le dio un infarto cerebral a mi esposo.
Estábamos terminando una reunión de matrimonios y él comenzó a sentirse mal. Llegamos a casa de una doctora, él llegó caminando, le dieron una aspirina y ya no la pudo deglutir porque se paralizó todo el tracto digestivo. Ya no salió caminando, salió a rastras. Cuando íbamos en el coche, iba vomitando sangre todo el camino. Las 4 íbamos sumamente preocupadas. Mis hijas iban llorando, algunas de ellas. No nos querían aceptar en nutrición, no nos quisieron aceptar en neurología, y cuando llegamos al GA González nos dieron una carta para que nos pudieran aceptar en neurología. De ahí lo pasaron a nutrición. 30 días estuvo hospitalizado. Durante esos 30 días los doctores no nos daban esperanza. Él dejó de hablar, el eje de simetría se rompió, dejó de caminar, cuando él se levantaba se iba de lado. Y yo no sabía si iba a volver a comer solo, porque los médicos no nos decían. Fueron 30 días duros, de verdad. Somos una familia muy unida y estamos todo el tiempo juntos. Todo lo hacemos juntos y yo no podía estar con mis hijas. Yo decidí estar con él en el hospital los 30 días. Y fue duro. Pero una de mis peticiones siempre ha sido, Señor, que mis hijas te conozcan de manera personal. Si tú eres papá, ruega a Dios por eso, constantemente. Cuando tuve ya ratitos de poder estar con ellas y salía del hospital para verlas, mi hija mayor siempre ha tenido una conexión con su papá y los deportes. Y le pregunté, ¿cómo estás, mami? Y me dijo, llorando, yo quisiera que mi papá volviera a jugar fútbol conmigo. Y le dije, pídele a Dios. Yo no sé si tu papá pueda volver a jugar, pero pídele a Dios, mi amor. Después me fui con Daniela, la mediana, y le dije, ¿tú cómo estás, mi amor? Y me dijo, mira, mamá, íbamos de camino al hospital y yo iba llorando, desconsolada. Y escuché una voz que me dijo, ¿por qué lloras así? ¿Tú tienes un Dios de palo o de fierro? Tú tienes un Dios vivo. Y le pregunté, ¿y qué era esa voz, mi amor? Me dijo, mamá, era Dios. El día que lo dieron de alta, salió con silla de ruedas del hospital. Me dijo, no les avises a las niñas, vamos a darles la sorpresa. Y llegamos a la casa y la primera que nos vio al entrar fue la más pequeña. Ella iba bajando las escaleras y fue muy emotivo y dimos gracias a Dios y nos abrazamos y lloramos juntos. Al rato se acerca la más chica y me dijo, mamá, yo estaba muy triste, ya quería que mi papá estuviera en casa. Y me subí a mi recámara y me hinqué. Y oré y le dije, Señor, ya quiero que mi papá venga. Y cuando voy bajando las escaleras, entra mi papá. Y le dije, tienes un Dios que te escucha. Es necesario pasar por pruebas y por tribulaciones para conocer a Dios. ¿Cómo hubieran conocido a un Dios que les escucha y que les contesta si no pasan porque su papá se está infartando? Y sabes, es un milagro de Dios. Brinco, salto, corro, como. Gracias a Dios. Gloria a Dios, solamente es por su gracia. Pasaron algunos meses y cuando fue a consulta, después de haber sido dado de alta, después de un buen rato, no sé cuánto tiempo pasaría. Como fueron... Cuando viste el doctor que encontró No, ya han pasado como 3 años. Llegamos un día a consulta al hospital. Y él, quedaron algunas secuelas del infarto, leves, pero sí quedaron. Tiene un dolor recurrente en las puntas de los dedos de la mano y del pie. Y él iba como medio molesto porque le habían dado gabapentina y no le había hecho el efecto que él esperaba. Entonces él iba como, a ver, ¿qué onda con ustedes? Que no me sirven los medicamentos que me dan. Porque me dijeron, es que vas a quedar bien con esto, no te preocupes. Entonces cuando llegamos, un doctor nos recibió y, hola, ¿qué tal? Buenas, señor Alberto, ¿cómo le va? Qué gusto me da verlo. No nos acordamos, tantos doctores que, ¿no? Poco a poco nos empezamos a acordar de él. Y dijo, qué bárbaro, qué bien se ve, de verdad. A ver, camine, párese allí y camine hacia allá.
trate de caminar lo más, los pies más, eso no lo lograba hacer en el hospital. El doctor estaba asombrado de ver a Alberto. Le dije, usted no se acuerda, pero yo aquí en mi teléfono tengo videos de cuando usted no podía caminar. Mire, y saca el teléfono y le dice, mire estos videos. Ni nosotros ya teníamos esos videos, o sea, no los teníamos, él los había. Porque su caso era atípico, se llama síndrome de Wallinger, ¿no? Y les da a personas de mayores de 70, 80 años, con hipertensión, con diabetes, con triglicéridos, y él no tenía nada de eso. Entonces todos los médicos estaban asombrados porque le dio síndrome de Wallinger. Y lo filmaban no saben cuántos médicos iban y le tomaban fotografías y 1000 exámenes todos los días. Y él fue uno de los que más. Estaba asombrado de ver la obra de Dios en la vida de Alberto. Y le enseñaba otros videos. Mira cómo te ibas de lado. Mira cómo no seguías mi dedo con tus ojos. ¿Qué podíamos reclamar? ¿Qué podíamos reclamar? Nada. Pero para tener un corazón agradecido, necesitamos pasar por pruebas y por tribulaciones. Es necesario, hermano. Agradecer por el tiempo que hemos pasado, por el valle de sombra y de muerte, y que Dios usa cosas grandes, pero si no tienes heridas que exhibir, no te puede usar. La iglesia funciona como un hospital. Como decía mi esposo, este no es un museo de santos. Aquí estamos los imperfectos, los que sufrimos, los que nos caemos, pero que Él nos levanta. Hermano, hay que estar agradecidos por lo que nos falta, por lo que perdimos y por lo que padecemos. Amén. Esas pruebas, sin duda, han traído a muchos al Evangelio. La enfermedad de tu mamá, las borracheras de tu papá, era un ambiente controlado, era el abono para crecer. Dios tuvo presente todo el tiempo esto y preparándonos para que no arruinemos el menú que se va a servir en la mesa. Dios quiere usarnos para servir la mesa sin echar a perder el menú y que no vayamos a producir un vino amargo. Yo vivía aquí en la colonia del Olivo, aquí cerquita, y tuve un accidente antes de venir a Cristo que casi me quita la vida. Ahí frente al reclusorio me estampé como a 170 kilómetros por hora. Mi cuello tiene una cortada aquí muy grande porque el parabrisas casi me vuela la cabeza. Y eso sirvió para ir por primera vez al triunfo. Voy a cumplir ya casi 30 años de estar yendo a la congregación. Allí conocí a mi esposa, allí se bautizaron mis hijas, allí conocí a sus amados pastores, allí me bauticé yo mismo. Ha sido de mucha bendición, pero necesitamos cerrar la etapa del dolor con agradecimiento, ¿sí? No vivas amargado por tu pasado, hermano. Perdona y bendice. Que esa etapa del divorcio ya no te provoque más molestias. Ponle un moño y ciérralo, ¿sí? Para que ya no te afecte y ya no afecte a las personas que están a tu alrededor. Dios no quiere que huyamos de los problemas. Dios quiere que los enfrentemos, ¿sí? Que cada situación seamos valientes y la enfrentemos con la confianza en Él. En tus fuerzas no vas a poder lograr nada. Necesitas confiar en el Señor. No maldigas tu pasado. Sé agradecido. ¿Lo crees? Yo quiero invitar a los que están pasando por alguna prueba severa. No sé, tal vez una enfermedad, tal vez te dijeron que tienes una enfermedad incurable, o tienes un hijo que está en las drogas y no sabes qué hacer, o estás tú misma o tú mismo desanimado, desesperado por las deudas, por cuántas cosas pasan en la vida, ¿no? Pónganse de pie si están pasando.